A veces sientes un cansancio que no encaja con lo que hiciste durante el día. No corriste una maratón, no hiciste pesas, no resolviste ningún problema especialmente difícil. A veces incluso hiciste menos de lo habitual. Y aún así, al final del día, o incluso al empezar la mañana, te sientes agotado. No es un cansancio puntual, sino una sensación profunda de desgaste, como si algo por dentro se hubiera quedado sin batería. Este cansancio te desconcierta porque rompe la lógica que nos enseñaron. Según esa lógica, el cansancio debería ser proporcional al esfuerzo. Si haces mucho, te cansas. Si haces poco, estás descansado y fresco. Pero aquí ocurre lo contrario. Cuanto menos haces, más cansado te sientes. Y esa contradicción genera inquietud. Empiezas a preguntarte qué te pasa, por qué no tienes energía si, en teoría, deberías tenerla. En ese punto suele aparecer la culpa. La mente busca una explicación rápida y suele encontrarla en forma de reproche. Soy perezoso. Me falta disciplina. Si me esforzara más, estaría mejor. Te comparas con otras personas que parecen rendir más, aguantar más y hacer más. Y esa comparación no te da energía, te la quita, porque convierte el cansancio en un fallo personal, en tu fallo. Pero hay algo importante que conviene decir desde el principio. Este cansancio no siempre tiene que ver con lo que haces. A veces tiene que ver con todo lo que pasa por tu cabeza mientras, aparentemente, no haces nada. Tiene que ver con una mente que no se apaga, con una tensión interna que puede que no se perciba desde fuera, pero se acumula por dentro. Este video no intenta motivarte para que hagas más. Va de entender por qué puedes estar cansado incluso cuando no hiciste casi nada. Y sobre todo, de empezar a mirar ese cansancio desde un lugar distinto, sin culpa y sin exigencia. En el budismo, este tipo de cansancio no se interpreta como falta de voluntad ni como pereza, sino como el desgaste de una mente que no ha aprendido a descansar. El error común: confundir cansancio con flojera. Durante mucho tiempo, nos han enseñado a interpretar el cansancio de una sola manera. Si estás cansado, es porque hiciste demasiado. Si no hiciste mucho y aún así estás cansado, entonces algo falla en ti. Esta forma de pensar está tan arraigada que rara vez la cuestionamos. La asumimos como una verdad básica y a partir de ahí construimos juicios sobre nosotros mismos. Cuando aparece ese cansancio que no encaja con lo que hiciste, la mente busca una explicación rápida y casi siempre la encuentra en forma de reproche. Me estoy volviendo flojo. Antes podía con esto y ahora no. Si me organizara mejor, no me sentiría así. Sin darte cuenta, pasas del cansancio a la autoacusación. El cuerpo pide comprensión, pero la mente responde con exigencia. Este error es comprensible, porque vivimos en una cultura que valora el rendimiento visible. Se reconoce el cansancio del que corre, del que trabaja duro, del que se esfuerza. Pero no se reconoce el cansancio del que piensa demasiado, del que se mantiene en alerta todo el día, del que nunca baja la guardia por dentro. Ese cansancio no recibe medallas ni justificación social. El problema de confundir cansancio con flojera es que bloquea cualquier comprensión real. Si crees que el origen de tu agotamiento es la falta de voluntad, la única solución que se te ocurre es empujarte más. Pero empujarte más, cuando el desgaste no viene del cuerpo sino de la mente, solo aumenta la fatiga. Es como acelerar un motor que ya está sobrecalentado. Antes de intentar cambiar nada, hace falta desmontar esta idea.
No todo cansancio se cura con disciplina. Algunos cansancios necesitan algo muy distinto: ser entendidos sin juicio. Maratones mentales invisibles. Aunque desde fuera parezca que no has hecho gran cosa, por dentro han ocurrido muchas cosas. La mayor parte del desgaste de este tipo de cansancio no es visible ni medible, pero eso no lo hace menos real. Mientras el cuerpo permanece relativamente quieto, la mente ha estado en movimiento constante. Ha repasado escenas del pasado, ha anticipado situaciones futuras y ha dado vueltas a decisiones que quizá ni siquiera dependen de ti. A lo largo del día, la mente discute consigo misma sin descanso. Reproduce conversaciones que ya pasaron, imaginando cómo podrían haber sido distintas. Ensaya respuestas para diálogos que nunca ocurrieron. Vuelve una y otra vez a los mismos pensamientos, como si repitiéndolos pudiera encontrar una salida. Todo esto sucede de forma automática, casi sin que lo notes, pero cada repetición consume energía. Es como tener demasiadas pestañas abiertas en un navegador. Ninguna termina de cargarse del todo, pero todas siguen usando recursos. Cada pensamiento pendiente ocupa espacio. Cada preocupación sin resolver mantiene una pequeña tensión activa. La mente salta de una a otra sin cerrar ninguna, y ese ir y venir constante genera una sensación difusa de peso mental. Además, muchas de estas maratones internas no conducen a ninguna acción concreta. No producen cambios reales, no resuelven problemas, simplemente giran en círculos. La mente cree que está haciendo algo útil, que se está preparando o protegiendo, cuando en realidad se está agotando. Pensar no siempre equivale a avanzar, pero el cuerpo paga el coste como si así fuera. Para el cerebro no hay una gran diferencia entre correr físicamente y sostener este movimiento interno continuo. Anticipar, vigilar, analizar sin pausa, también es esfuerzo. Por eso, al final del día, puedes sentirte exhausto aunque objetivamente no hayas hecho nada relevante. La energía no se fue en acciones visibles, sino en mantener una actividad mental que nunca se detuvo del todo. La mente que no sabe apagarse. Este cansancio mental no aparece de golpe. Se construye poco a poco, a base de una mente que no sabe apagarse. No porque no quiera, sino porque ha aprendido a funcionar en un estado de vigilancia constante. Incluso cuando no hay un peligro real, algo dentro se mantiene atento, revisando, evaluando, preparado para reaccionar. Es una forma de estar en el mundo que parece normal, pero que tiene un coste elevado. Muchas personas viven con la sensación de que si bajan la guardia, algo saldrá mal. Por eso la mente permanece activa incluso en momentos que, en teoría, deberían ser de descanso. Se repasan listas mentales, se anticipan problemas, se recuerdan pendientes. No hay una amenaza concreta, pero sí una inquietud difusa que empuja a seguir pensando. Esa inquietud mantiene al sistema nervioso en un estado de activación continua. El cuerpo interpreta esa activación como si hubiera una exigencia real. Se tensan los músculos, la respiración se vuelve más superficial, la energía se consume. Aunque no haya movimiento externo, por dentro todo está funcionando como si lo hubiera. Este desajuste entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro explica por qué el cansancio aparece incluso en días tranquilos. Desde una mirada más profunda, esta dificultad para apagarse tiene que ver con el miedo al vacío. Cuando la mente se queda sin tareas, sin problemas que resolver, aparece una sensación incómoda de no saber qué hacer con uno mismo. Para evitarla, la mente se ocupa. Cualquier pensamiento sirve como distracción.
pero esa ocupación permanente impide el reposo real. Aprender a apagar la mente no significa forzar el silencio ni eliminar pensamientos. Significa reconocer que no todo pensamiento necesita ser atendido. Que no todo lo que aparece en la mente requiere una respuesta. Cuando esta comprensión empieza a asentarse, el cuerpo recibe una señal distinta. Ya no hace falta estar en alerta todo el tiempo. Y ahí, poco a poco, el cansancio empieza a tener sentido. En el budismo se habla de una mente que no sabe reposar, no porque haya peligro, sino porque se ha acostumbrado a aferrarse al pensamiento como forma de control. La selva moderna. Estímulo sin pausa. Además de la actividad interna de la mente, hay un factor externo que amplifica este cansancio silencioso: el entorno en el que vivimos. La vida moderna está diseñada para captar y retener la atención de forma constante. Notificaciones, mensajes, titulares, videos cortos, alertas. Todo compite por unos segundos de tu mirada. Y aunque cada estímulo parezca pequeño, la suma es enorme. Cada vez que reaccionas a uno de esos estímulos, tu cerebro libera una pequeña cantidad de dopamina. No es placer profundo ni satisfacción duradera, sino una expectativa breve que empuja a seguir mirando, a seguir respondiendo. El problema no es la dopamina en sí, sino la forma en que se activa. Cuando las recompensas llegan sin esfuerzo y sin presencia real, el sistema empieza a desajustarse. Con el tiempo, la mente se acostumbra a este flujo constante de estímulos. Empieza a confundir estar estimulado con estar vivo. El silencio se interpreta como aburrimiento, y el aburrimiento como algo que hay que evitar. Así, incluso en momentos de descanso, la mente busca algo que la mantenga ocupada. No porque lo necesite de verdad, sino porque ha aprendido a funcionar así. Este exceso de estímulo no genera energía, la consume. Mantiene al sistema nervioso en un estado de reacción permanente. No hay pausas reales, solo cambios rápidos de foco. Y cuando no hay pausas, no hay recuperación. El cansancio aparece entonces como una consecuencia lógica, no como un fallo personal. En este contexto, sentirse agotado no significa que estés haciendo demasiado. Significa que estás respondiendo demasiado. Reaccionando a cosas que no has elegido conscientemente. Viviendo en una selva de estímulos que no da tregua. Entender esto cambia la mirada sobre el cansancio. Ya no es algo que haya que combatir, sino una señal de que el entorno y la mente están pidiendo espacio y pausa. Cuando descansar no descansa. Cuando el cansancio aparece, la respuesta habitual es buscar descanso. Pero muchas veces ese descanso no repara. Te tumbas, desconectas del trabajo, te permites no hacer nada productivo, y aún así, la sensación de agotamiento no desaparece. Incluso puede intensificarse. Esto ocurre porque hemos aprendido a llamar descanso a algo que, para la mente, no lo es. Gran parte de lo que hoy entendemos como descanso está lleno de estímulos. Pantallas, contenidos, conversaciones ajenas, imágenes que se suceden sin pausa. Aunque el cuerpo esté quieto, la mente sigue activa, interpretando, comparando, reaccionando. No entra en reposo, solo cambia de tipo de actividad. Pasa del esfuerzo obligatorio al ruido voluntario, pero sigue trabajando. Este tipo de descanso engaña porque alivia de forma momentánea. Distrae de pensamientos incómodos, adormece la inquietud, pero no repara el desgaste acumulado. Al terminar, la mente se siente saturada y el cuerpo sigue sin recuperar energía. Es como intentar apagar un fuego añadiendo más leña, aunque sea de otro tipo. El silencio, en cambio, suele incomodar. Cuando no hay estímulos externos, aparecen pensamientos, emociones y sensaciones que llevaban tiempo esperando espacio.
Por eso muchas personas llenan cada pausa, no porque el silencio no sea necesario, sino porque resulta desafiante. Obliga a estar presente sin distracción. Desde una mirada más consciente, descansar de verdad implica reducir estímulos, no cambiarlos. Permitir que la mente tenga momentos sin demanda. No para analizar lo que aparece, ni para resolverlo, sino para dejar que el sistema nervioso baje su nivel de activación. Solo entonces el cuerpo recibe la señal de que puede recuperar energía. Aprender esta diferencia es clave. No todo lo que parece descanso lo es. Y entenderlo evita una frustración común. Creer que algo va mal contigo cuando, en realidad, lo que falla es la forma en que intentas descansar. Evitación emocional. El gasto oculto. Hay una parte de este cansancio que no se explica solo por pensamientos ni por estímulos externos. Tiene que ver con algo más profundo. La relación que tenemos con lo que sentimos. Muchas personas pasan el día evitando emociones sin darse cuenta. No se trata solo de evitar grandes dolores, sino de esquivar cualquier sensación incómoda, cualquier vacío, cualquier malestar leve que amenace con aparecer. Cada vez que una emoción incómoda se asoma, surge un impulso automático de huida. Hacer algo, pensar en otra cosa, distraerse, preocuparse por algo distinto, no porque esa emoción sea peligrosa, sino porque no hemos aprendido a estar con ella. Esta evitación se vuelve tan habitual que parece normal. Funcionar, cumplir, mantenerse ocupado, se convierte en una forma socialmente aceptada de no sentir. El problema es que evitar emociones requiere energía. No es un proceso pasivo. Mantener una sensación fuera de la conciencia implica tensión interna. Es como intentar sostener una puerta cerrada mientras algo empuja desde el otro lado. Aunque no se vea desde fuera, por dentro hay un esfuerzo constante. Y ese esfuerzo, mantenido durante horas o días, termina agotando. Desde una mirada budista, no son las emociones difíciles las que desgastan, sino la resistencia a ellas. Cuando la mente se empeña en controlar lo que aparece, se vuelve rígida. Y la rigidez cansa. En cambio, permitir que una emoción esté presente, sin analizarla ni corregirla, libera energía. No porque la emoción sea agradable, sino porque deja de haber lucha. Este cansancio suele intensificarse cuando el ritmo externo baja. Cuando ya no hay tantas distracciones disponibles, el cuerpo se desploma. No porque sea débil, sino porque deja de sostener una tensión acumulada. Comprender esto cambia la forma de mirar el agotamiento. Ya no es un enemigo que hay que vencer, sino una señal de que algo dentro lleva tiempo siendo evitado. Aceptar esta dimensión emocional no implica exponerse de golpe a todo lo que duele. Implica reconocer que la huida constante tiene un coste, y que parte del descanso real comienza cuando se deja de escapar de uno mismo. Desde la mirada budista, gran parte del sufrimiento no viene de lo que sentimos, sino del rechazo constante a sentirlo. Lo que realmente descansa a la mente. Cuando se habla de descanso, muchas personas piensan automáticamente en hacer menos o en dejar de cumplir obligaciones. Pero descansar de verdad no siempre tiene que ver con reducir tareas, sino con cambiar la calidad de la atención. Una mente puede estar poco ocupada y aún así agotada, o puede estar moderadamente activa y sentirse en calma. La diferencia no está en la cantidad de cosas que haces, sino en cómo estás presente en ellas. Lo que realmente descansa a la mente no es la pasividad, sino la simplicidad. Hacer una sola cosa a la vez, sin dividir la atención. Comer sin pantallas, no como una norma estricta, sino como un alivio.
Caminar sin auriculares durante unos minutos, permitiendo que los sonidos aparezcan sin ser interpretados. Estas experiencias no buscan producir nada especial, solo reducir la carga innecesaria. El silencio juega aquí un papel central. No el silencio forzado, sino el que surge cuando no se añaden estímulos de forma automática. Al principio puede resultar incómodo. La mente, acostumbrada a estar ocupada, intenta llenarlo con pensamientos o impulsos. Pero si no se le sigue, si no se reacciona de inmediato, algo empieza a cambiar. La actividad interna baja por sí sola. El aburrimiento, tan temido, suele ser una etapa de transición. Es el momento en el que la mente se queda sin distracciones habituales y todavía no ha aprendido a descansar. Si se atraviesa sin huir, se convierte en una puerta. Detrás de él aparece una sensación más estable, una calma que no depende de estímulos externos. Descansar la mente no es apagarla ni controlarla. Es crear las condiciones para que deje de esforzarse. Y cuando ese esfuerzo cesa, aunque sea por momentos breves, el cuerpo responde. La energía empieza a volver, no de forma explosiva, sino como una base más sólida desde la que estar en el día a día. Permiso para parar. Si has llegado hasta aquí, quizá puedas mirar este cansancio desde otro lugar. No como un enemigo que hay que vencer, ni como una prueba de que algo falla en ti, sino como una señal. Una señal de que la mente ha estado demasiado tiempo en tensión, demasiado tiempo encendida, demasiado tiempo intentando sostenerlo todo sin descanso real. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a empujarnos, a interpretar el agotamiento como algo que se supera con voluntad. Pero hay cansancios que no se resuelven haciendo más. Al contrario, se agravan. Este tipo de fatiga no pide esfuerzo, pide comprensión. Pide que dejes de pelear con lo que sientes y empieces a escucharlo con menos juicio. Desde una mirada más profunda, descansar no es rendirse ni abandonar. Es permitir. Permitir no responder a cada impulso mental. Permitir no huir de cada incomodidad. Permitir no exigirte estar bien todo el tiempo. El permiso para parar no llega cuando todo está resuelto, sino cuando aceptas que no todo necesita resolverse ahora. Tal vez no necesitas más motivación, ni más técnicas, ni más distracción. Tal vez necesitas menos ruido y más espacio, menos empuje y más amabilidad contigo. Este mensaje no está aquí para arreglarte ni para darte una solución rápida. Está aquí para recordarte algo simple y esencial. No eres perezoso. Estás cansado. Y ese cansancio merece respeto. El budismo no propone huir del cansancio ni vencerlo, sino comprenderlo. Porque cuando la mente deja de luchar contra lo que es, el descanso aparece solo. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí no hay prisa. Parar también es avanzar.